Patrick Mahomes ha sido multado, investigado y disciplinado por la NFL en múltiples ocasiones por conductas que la liga consideró peligrosas, antideportivas o violentas. Ahora, circulan informes de que Mahomes podría haber cruzado una línea de la que no hay vuelta atrás. Una que involucra una altercación en el backstage, una colisión entre el mundo del fútbol profesional y el de la lucha libre profesional, y el tipo de castigo que la NFL casi nunca impone. Así que, repasemos cómo el 3 veces campeón del Super Bowl pasó de ser el chico de oro de los Kansas City Chiefs al centro del debate más explosivo sobre castigos en la historia de la NFL. El 17 de noviembre de 2024, Patrick Mahomes lanzó un pase de touchdown en el último cuarto durante un partido contra los Buffalo Bills. La jugada en sí misma fue poco notable en el contexto de la carrera de Mahomes. Lo que vino después no lo fue. El mariscal de campo estrella de los Kansas City Chiefs fue multado con más de $4,000 por la NFL por lo que se consideró un gesto violento durante la derrota ante los Bills. Después del lanzamiento, el gesto en el que Mahomes pareció imitar disparar un rifle, se produjo después de lanzar un pase de touchdown en el último cuarto. La NFL lo clasificó como conducta antideportiva. La multa fue de $4,069. Ese número suena pequeño para un mariscal de campo con un contrato de $500 millones, pero la multa en sí no era el punto. El punto era lo que representaba, un patrón. Esta no era la primera vez que la NFL intervenía y decía, sin lugar a dudas, que Mahomes había ido demasiado lejos. Fue multado con $50,000 por la NFL por abusar verbalmente de los oficiales después de una derrota en la semana 14 ante los Buffalo Bills en 2023. Ese incidente vio a Mahomes perder la compostura en la banda frente a las cámaras nacionales. Más tarde reconoció lo que había sucedido. Tuve estallidos en la banda, y todo el mundo lo vio en un partido importante, así que habrá consecuencias por eso, dijo Mahomes después. Aceptó la multa de $50,000 sin apelar. Así que, hubo la explosión verbal en 2023. Hubo el gesto simulado con el rifle en 2024. Y luego llegó 2025, la temporada que, según todas las métricas, puso a prueba a Mahomes de maneras que nadie en Kansas City había anticipado. En la sexta semana de la temporada 2025 de la NFL, los Chiefs recibieron a los Detroit Lions en el Sunday Night Football. Después de que terminó el partido, el safety de los Lions, Brian Branch, provocó una pelea generalizada en el campo cuando golpeó a Juju Smith-Schuster, receptor de los Chiefs, en la cara después de que el videout intentara darle la mano. Esa altercación acaparó todos los titulares, pero no fue el único momento de ese partido que llamó la atención de la liga. En la primera mitad, Mahomes anotó un touchdown de 1 yarda para culminar una serie de 8 jugadas y 55 yardas, poniendo a casi arriba 13-10 al llegar al medio tiempo. Después de anotar, Mahomes se burló de Branch, dejando caer el balón, señalando al safety de tercer año y limpiándose la camiseta mientras flexionaba su bíceps. La exhibición fue obvia, fue dirigida, y los fanáticos de toda la liga pidieron disciplina. La liga considera provocación cualquier comportamiento que utilice actos o palabras de cebo o burla que puedan generar mala voluntad entre los equipos, según la regla 12, sección 3, artículo 1 del reglamento de la NFL. La NFL revisó la cinta. Deliberaron, y cuando se publicaron las multas de la semana 6, la liga aparentemente consideró que sus acciones no merecían castigo, salvando a Mahomes de una multa de $1,593 por su primera ofensa de provocación. Mahomes escapó de nuevo, pero la percepción se estaba endureciendo. Este era un mariscal de campo que se estaba volviendo más agresivo, más confrontacional y más dispuesto a cruzar límites tanto dentro como fuera del campo. La pregunta a mediados de la temporada 2025 no era si Mahomes tenía el talento para seguir en la cima del deporte. La pregunta era si su comportamiento le iba a traer algo que el talento por sí solo no pudiera arreglar. Entonces ocurrió el incidente que lo cambió todo. No en un campo de fútbol, no en la línea lateral,
sino en el backstage de un evento donde los mundos de la NFL y la lucha libre profesional colisionaron bajo el paraguas de una sola entidad corporativa, TKO Group Holdings, y las consecuencias de lo que sucedió en ese encuentro en el backstage desencadenaron una serie de eventos que llevaron a la NFL a considerar algo que solo había hecho un puñado de veces en toda su historia. Antes de entrar en lo que pasó exactamente detrás del escenario, necesitamos entender la relación entre Patrick Mahomes y el mundo de la lucha libre profesional, porque no comenzó la noche en que todo se desmoronó. Comenzó meses antes en un entorno mucho más controlado con un resultado mucho más cuidadosamente guionizado. El 29 de abril de 2024, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, hizo una aparición sorpresa en el WWE Raw de esta semana en el T-Mobile Center de Kansas City. El espectáculo fue la segunda noche del draft de la WWE de 2024 y el T-Mobile Center estaba repleto de fanáticos que esperaban el espectáculo habitual de golpes corporales, giros en la trama y pirotecnia exagerada. Lo que no esperaban era ver al atleta más importante en la historia de Kansas City sentado en la primera fila, flanqueado por sus linieros ofensivos Creed Humphrey y Trey Smith, listo para desempeñar un papel en el caos guionizado. Mahomes fue visto entrando al T-Mobile Center con Paul y miembros de Judgment Day, una de las facciones más populares de la WWE. Esa fue la primera señal de que no se trataba de una aparición pasiva de una celebridad. Mahomes estaba integrado en la narrativa. No estaba allí para saludar a la multitud. Estaba allí para participar, para hacer el papel del villano en términos de lucha libre, un heel. La secuencia central se desarrolló durante un enfrentamiento entre el campeón de los Estados Unidos de la WWE, Logan Paul, y el favorito de los fanáticos, Jey Uso. La estrella de la NFL estaba sentada en la primera fila, y Paul se acercó a él para pedirle prestado sus 3 anillos de campeonato del Super Bowl para usarlos como nudilleras y golpear a Uso. En la lucha libre profesional, el golpe con nudilleras es un movimiento clásico de villano. El villano usa un objeto extraño para obtener una ventaja injusta. Mahomes, 3 veces MVP del Super Bowl, entregó 3 anillos de campeonato como instrumentos de violencia. El simbolismo era imposible de ignorar. Sin embargo, el puño adornado de Paul cayó sobre J.D. McDonough mientras Uso se escapaba en el último segundo. El pato objetivo previsto se agachó. El hombre equivocado recibió el golpe, y en el pandemonio que siguió, Braun Strowman acudió en ayuda de Uso y luego encontró a Mahomes en la primera fila. Un luchador profesional de 6'8", 385 libras, se enfrentó cara a cara con el mariscal de campo más valioso de la NFL. Mientras Strowman se enfrentaba a un Mahomes de pie, Smith y Humphrey se levantaron en protección de su mariscal de campo. Por un momento fugaz y sin aliento, pareció que algo genuinamente físico estaba a punto de suceder, el tipo de cosa que rompería obligaciones contractuales, pólizas de seguro y una carrera de $500 millones. Para gran alivio y júbilo del entrenador principal de los Chiefs, Andy Reid, Brad Veach y toda la familia Hunt, no hubo contacto físico. Pero aquí está la parte que levantó cejas más allá del drama guionado. La decisión de que Mahomes se convirtiera en villano, según se informa, estaba fuera de las manos de la WWE. La aparición no fue reservada por WWE Creative. Prime patrocinó el segmento debido a la asociación de Mahomes y Paul con la marca, lo que colocó a Mahomes en el papel de villano. Todo el asunto fue orquestado por una empresa de bebidas energéticas que casualmente tenía acuerdos de patrocinio. Tanto con Logan Paul como con Patrick Mahomes. Así que un patrocinador corporativo decidió que un mariscal de campo activo de la NFL debería interpretar al villano en un programa de lucha libre, enfrentarse a luchadores profesionales y entregar joyas de campeonato para que se usaran como arma, todo por sinergia de marca. También posó en el backstage con el director de contenido de la WWE, Paul Triple H Levesque. Circulaban fotos del backstage. Mahomes, sonriendo, posó rodeado de luchadores y ejecutivos de entretenimiento en pasillos típicamente reservados para artistas y personal. El acceso al backstage fue total.
El cruce fue completo, y fue el elemento de backstage de esa noche. El acceso, la proximidad, la línea difusa entre atleta y artista, eso se convertiría en el centro de la controversia más amplia porque lo que demostró WWE Raw fue que Patrick Mahomes no era solo un jugador de fútbol que ocasionalmente veía lucha libre desde las gradas. Era un hombre que había cruzado el telón. Había estado en la posición del gorila. Había posado con Triple H. Había escrito secuencias con intérpretes activos. Y todo esto estaba sucediendo bajo el paraguas corporativo de TKO Group Holdings, la empresa matriz que ahora controlaba tanto la WWE como la UFC, la entidad más poderosa en los deportes de combate del planeta. Las conexiones entre la NFL y TKO ya se estaban fortaleciendo antes de que Mahomes pusiera un pie en el backstage. Y esas conexiones, como estamos a punto de ver, estaban generando una revuelta que amenazaba con remodelar todo el panorama del entretenimiento deportivo. Para entender por qué el incidente de Mahomes en el backstage generó el nivel de atención que tuvo, hay que entender la entidad que se encuentra en el centro de todo. TKO Group Holdings. TKO Group Holdings Inc. es una empresa estadounidense de deportes y entretenimiento establecida el 12 de septiembre de 2023, formada por una fusión entre SUFA, subsidiaria de Endeavor, la empresa matriz de la Ultimate Fighting Championship, y World Wrestling Entertainment. En términos sencillos, una sola corporación ahora era propietaria tanto de la WWE como de la UFC. El CEO de TKO es Ari Emanuel y el presidente Mark Shapiro, ambos de Endeavor. La fusión fue sísmica. Puso fin a 7 décadas de control de la familia McMahon sobre la WWE y reunió las artes marciales mixtas y la lucha libre profesional bajo un mismo paraguas financiero. Para 2026, TKO Group Holdings ya no es solo una empresa de lucha. Es un motor de medios sofisticado con una capitalización de mercado que supera los $35 mil millones. La compañía cerró acuerdos de transmisión asombrosos, un acuerdo de 10 años y $5 mil millones con Netflix para WWE Raw, y un acuerdo de $7.7 mil millones con Paramount Global para los derechos de UFC a partir de 2026. Estas cifras rivalizaban con los propios acuerdos televisivos de la NFL, pero el dinero que fluía hacia TKO no llegaba por igual a las personas que lo generaban, y ahí es donde comienza la revuelta. A finales de 2025, la UFC pagó $375 millones para resolver una demanda antimonopolio de una década de antigüedad presentada por antiguos luchadores que afirmaban que la empresa utilizó su estatus de monopolio para suprimir los salarios y mantener a los talentos en contratos restrictivos. El acuerdo fue masivo, pero no resolvió nada estructuralmente. A pesar de resolver la demanda colectiva original de SUFA por $375 millones a finales de 2025, se presentaron nuevas demandas antimonopolio, Dedes y Johnson, a principios de 2026. Estas demandas impugnaron las estructuras de contrato exclusivas de la UFC y podrían forzar un cambio importante en la forma en que se compensa a los luchadores. Luego vino el boxeo SUFA. El 5 de marzo de 2025, TKO anunció una asociación con Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y el conglomerado de entretenimiento saudí Sela, para lanzar una nueva promoción de boxeo en 2026. Dana White, el hombre que había pasado años diciéndole al público que los boxeadores estaban sobrepagados y que los deportes de combate necesitaban un control centralizado, ahora estaba lanzando una división de boxeo que pagaría bolsas enormes. La hipocresía no pasó desapercibida para la plantilla de la UFC. El promotor de boxeo Eddie Hearn emitió una advertencia directa. Según Hearn, White podría tener problemas con su negocio principal tan pronto como en 2026. ¿Por qué? Porque cree que los luchadores de la UFC no estarán contentos cuando vean cuánto dinero se les paga a los boxeadores bajo la bandera de SUFA. La palabra rebelión se usó explícitamente. Si eres un luchador de la UFC que gana $50,000 por aparecer y $50,000 por ganar, y te enteras de que un boxeador de nivel medio en la misma empresa está ganando 8 cifras,
Las cuentas dejan de cuadrar rápidamente. TKO compite con la NBA y la NFL por franjas horarias lucrativas y dólares de publicidad de las principales cadenas y gigantes del streaming. Esta es la pieza clave. TKO no solo organizaba promociones de peleas. Se estaba posicionando como un rival directo de la NFL por los dólares de entretenimiento, los espacios de transmisión y la atención de la audiencia. Y a medida que TKO se expandía agresivamente en el territorio del fútbol, invirtiendo en streaming adyacente a la NFL, organizando eventos promocionales cruzados e incluso invirtiendo en Overpass Media, un distribuidor de contenido de televisión de pago en streaming respaldado por la NFL, los enredos entre la NFL y TKO se volvieron imposibles de ignorar. En julio de 2024, TKO Group anunció una inversión en Overpass Media, un distribuidor respaldado por la NFL. Estos ya no eran mundos separados. La NFL y TKO compartían intereses financieros, infraestructura de transmisión y ahora, como demostró la aparición de Mahomes en la WWE, también compartían talento. En un contrato de $450 millones, estaba realizando violencia guionizada en un programa propiedad de TKO. Tras bastidores en un evento propiedad de TKO, promovido por un patrocinador que operaba en los ecosistemas de la NFL y la WWE, la pregunta que comenzó a circular en las oficinas de la liga fue sencilla: ¿en qué momento el activo más importante de la NFL se convierte en un pasivo debido a sus vínculos con un competidor corporativo? Todo esto se desarrollaba en el contexto de la peor temporada que los Kansas City Chiefs habían experimentado en más de una década. Los Chiefs cayeron a 6 victorias y 7 derrotas en la temporada 2025 con una derrota de 20-10 ante CJ Stroud y los Houston Texans en el Sunday Night Football de la semana 14. Mahomes tuvo posiblemente su peor actuación del año, completando 14 de 33 pases para 160 yardas, 0 touchdowns y 3 intercepciones. Los campeones defensores de la AFC estaban en caída libre. La dinastía que había producido 3 títulos de Super Bowl se estaba desmoronando en tiempo real. Y Mahomes, el eje de cada triunfo de Kansas City desde 2019, estaba jugando el peor fútbol de su carrera. En ese mismo partido de la semana 14, Mario Edwards Jr. de Houston agarró su máscara facial, lo que resultó en una penalización y le dio a Kansas City 15 yardas libres. La liga revisó la jugada. El sábado, la NFL anunció su decisión final sobre la jugada de Edwards, optando por no sancionarlo. Así que, incluso cuando los oponentes agarraron la máscara de Mahomes en cámara, la liga optó por no actuar. El mensaje era confuso. ¿Estaba la NFL protegiendo a su mayor estrella o dejando impune a su antagonista? La frustración iba en aumento por todas partes. Mahomes estaba perdiendo partidos, recibiendo golpes, provocando faltas que no llevaban a nada y jugando detrás de una línea ofensiva que no podía protegerlo. Los Chiefs de esta temporada dependían demasiado de que Mahomes hiciera jugadas. Quizás no por coincidencia, se lesionó al intentar hacer un pase mientras corría. Y luego llegó la semana 15. 14 de diciembre de 2025. Los Angeles Chargers en el Arrowhead Stadium. Con poco menos de 2 minutos por jugar y los Chiefs perdiendo por 3 puntos, Mahomes se movió hacia la derecha para intentar mantener vivas las esperanzas de playoffs de su equipo, pero fue derribado por el liniero defensivo de Los Ángeles, Dashawn Hand. El jugador de 30 años cayó al suelo y parecía estar sufriendo un dolor grave antes de ser ayudado a salir del campo y llevado al vestuario por los entrenadores. El estadio enmudeció, y cuando llegó el diagnóstico, fue devastador. La estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, había sufrido un desgarro de ligamento cruzado anterior y se perderá el resto de la temporada 2025. Pero fue peor que una rotura de ligamento cruzado anterior por sí sola. Mahomes también se rompió el ligamento colateral lateral, LCL, de la rodilla izquierda, lo que significa que en realidad le repararon 2 ligamentos de la rodilla izquierda. El mariscal de campo más talentoso de su generación sufrió 2 ligamentos rotos en una jugada.
La NFL revisó el placaje. El golpe del liniero defensivo de los Chargers, Da'Shaun Hand, fue examinado cuadro por cuadro. Si bien el mariscal de campo estrella se lesionó en la jugada, la NFL no vio nada malo en lo que hizo Hand y optó por no multarlo. Una vez más, el mariscal de campo fue el receptor de la devastación y la liga no hizo nada. La lesión de Mahomes fue la gota que colmó el vaso en un año miserable para los Chiefs. Mientras Kansas City terminaba con 6 victorias y 11 derrotas y no llegaba a los playoffs. Ese récord de 6-11 fue una caída cataclísmica. Los Chiefs se perdieron los playoffs por primera vez en más de una década. Esta era una franquicia que había llegado a la final de la AFC o al Super Bowl en 7 temporadas consecutivas bajo Mahomes. Ahora eran carroñeros. Su mariscal de campo en muletas. Su ala cerrada, Travis Kelce, supuestamente tiene la intención de jugar los últimos 3 partidos a pesar de que el equipo ha quedado fuera de la contienda por los playoffs. Su propio futuro más allá de 2025 es incierto. Mahomes fue operado el lunes pasado, día 15. Regresó a Kansas City el jueves y ya estaba de vuelta en las instalaciones de los Chiefs rehabilitándose el viernes y el sábado. Esa era la forma de Mahomes. No hay tiempo para la autocompasión. Ataca cada día. El hombre había publicado un mensaje en X que dejaba sus intenciones perfectamente claras. No sé por qué tenía que pasar esto. Y no voy a mentir, duele. Pero todo lo que podemos hacer ahora es confiar en Dios y atacar cada día una y otra vez. Pero a medida que Mahomes se rehabilitaba en Kansas City, los rumores se hicieron más fuertes. Los encuentros en el backstage, las apariciones cruzadas, las crecientes multas, las polémicas burlonas y ahora una lesión catastrófica durante una temporada perdida. Todo convergía en una narrativa que algunos sentían que la NFL ya no podía ignorar. La liga había pasado años construyendo a Patrick Mahomes como la cara del deporte. Y ahora algunos se preguntaban si la imagen del deporte se estaba convirtiendo en una carga que ya no podía permitirse. Kansas City ya enfrentaba una crisis de tope salarial, proyectada para estar unos $44 millones por encima del presupuesto para la próxima temporada. El impacto salarial de $19,8 millones de Travis Kelce estaba a punto de desaparecer. Contratos caros como la cifra de $27 millones de Jawaan Taylor necesitaban ser traspasados. Toda la plantilla necesitaba una renovación. Y en el centro de todo estaba un mariscal de campo cuya rodilla se mantenía unida por hilo quirúrgico, cuyo historial de comportamiento incluía múltiples multas de la liga, y cuya aparición pública más reciente antes de la lesión había sido en el backstage de un evento de entretenimiento propiedad de TKO donde interpretó al villano. Así que aquí estamos. El título de este video dice que la NFL anunció la prohibición de por vida de Patrick Mahomes después de un ataque en el backstage. Y si has estado viendo todo este tiempo, has visto el patrón. Las multas, los enfrentamientos, la aparición en el backstage de la WWE, los enredos corporativos con TKO y la catastrófica lesión que puso fin a una de las peores temporadas en la historia de los Chiefs. Todo es real. Todo está documentado. Y todo esto pinta el retrato de un hombre cuya relación con el aparato disciplinario de la NFL ha sido puesta a prueba repetidamente. Pero esto es lo que realmente sucedió, y aquí es donde tenemos que ser directos. La NFL no ha anunciado una prohibición de por vida para Patrick Mahomes. No hay una prohibición formal. No hay declaración oficial de la oficina de la liga. No hay memorándum, fallo ni precedente para lo que sugiere el título. Lo que existe es una constelación de eventos reales, cada uno verificado, cada uno con su fuente, que, cuando se combinan, crean una narrativa que suena plausible para cualquiera que esté desplazándose por un feed a medianoche. Las multas eran reales. La aparición de la WWE en el backstage fue real. Las burlas eran reales. La rotura del ligamento cruzado anterior fue real. Pero una prohibición de por vida, eso no sucedió.
Lo que sí sucedió es que Patrick Mahomes se encuentra actualmente en medio de uno de los programas de rehabilitación más intensivos en la historia de la NFL. Actualmente participa en el programa de pretemporada de los Chiefs y se espera que esté completamente recuperado para la temporada 2026. La recuperación de la cirugía del ligamento cruzado anterior suele llevar 9 meses, lo que situaría a Mahomes en una fecha de regreso el 15 de septiembre de 2026, justo alrededor de la segunda o tercera semana de la próxima temporada. Lejos de ser vetado, Mahomes es proyectado como uno de los favoritos para el premio al jugador que regresa del año después de una esperada temporada dominante en 2026. Andy Reid, el hombre que ha entrenado a Mahomes desde su año de novato, ha estado monitoreando la recuperación de primera mano. Está por aquí todo el tiempo. Pasa mucho tiempo aquí. 7 horas al día, dijo Reid a los periodistas. Está trabajando sin parar, progresando cada día. Es genial verlo. El vicepresidente de Medicina Deportiva de los Chiefs añadió su propia evaluación. Es tan metódico en lo que hace. Está aquí a las 6 de la mañana. Es el último en salir por la noche. Los Chiefs no se están preparando para la vida sin Mahomes. Están reconstruyendo específicamente en torno a su regreso. Los elementos clave incluyen la gestión de la recuperación de la lesión del mariscal de campo Patrick Mahomes, la adquisición del ex mariscal de campo de los Jets, Justin Fields, como suplente, la contratación del corredor Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl, y el enfoque del equipo para el próximo draft de la NFL. Los Chiefs tienen las selecciones 9ª y 29ª en general en el próximo draft de la NFL de 2026. Se está construyendo la infraestructura para que Mahomes lidere un verdadero contendiente al campeonato en el momento en que su rodilla operada le permita volver a jugar bajo el centro. Ahora, la conversación más amplia es real. La intersección entre la NFL y las propiedades de TKO se está acelerando. Los enredos financieros entre el fútbol profesional y el mundo del entretenimiento de deportes de combate se están profundizando. La revuelta entre los luchadores de la UFC por la disparidad salarial con la plantilla de Zuffa Boxing es un fenómeno genuino y documentado. Y la pregunta de cuántos enredos fuera del campo tolerará la NFL de sus jugadores estrella es legítima, especialmente a medida que esos enredos se cruzan con eventos propiedad de entidades de medios rivales. Pero una prohibición de por vida para Patrick Mahomes, eso no es algo real. La historia real de la NFL sobre prohibiciones de por vida es extraordinariamente corta. Les ha sucedido a figuras involucradas en escándalos de apuestas y conducta criminal, no a mariscales de campo de franquicia que aparecieron en programas de lucha libre y acumularon un puñado de multas a lo largo de una carrera de una década. Lo que es real es esto. Patrick Mahomes se está recuperando de una rotura de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral. Se espera que regrese para la temporada de 2026. Los Kansas City Chiefs están pasando su temporada baja reconstruyendo en torno a su eventual regreso. Y la NFL, cualesquiera que sean las cuestiones disciplinarias a las que pueda enfrentarse con respecto a la conducta de los jugadores y las fusiones corporativas, no ha dado ninguna indicación de que su mayor estrella no sea bienvenida a regresar al campo en cuanto su cuerpo se lo permita. El ataque en el backstage fue un segmento de lucha libre guionado patrocinado por una bebida energética. La prohibición de por vida es ficción, y el regreso, basándonos en todo lo que está saliendo de Kansas City ahora mismo, está muy en camino.